tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Semanario TV. Lo que le proponemos para este programa es estar hablando de algo inminente que suele suceder en todas las temporadas para esta época, que es el fuego, el riesgo, en qué condiciones estamos y cómo lo vamos a prevenir. Sobre este tema vamos a estar hablando con el vocero del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Roberto Schreimer. Y ya en el primer bloque vamos a intentar entender un poco el fallo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el abogado Juan Carlos Vega. Digo, hay un sector del kirchnerismo que no cuestiona las evidencias, cuestiona que es víctima del lawfare, etc. Y dejan entrever la posibilidad de que se puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en la última resolución, ya lo vamos a estar hablando con el doctor Juan Carlos Vega, dijo, una de las condiciones que tiene que ver con los derechos humanos es justamente la corrupción, algo por lo que la expresidenta está presa. Ya lo pasamos a saludar y que nos ayude a entender un poco este fallo. Doctor, ¿cómo andamos? Gracias por estar. Buen día, gracias a ustedes. Amplio el abanico. ¿Por dónde empezar como para intentar entender este fallo? No sé si estuve bien con lo que dije. No, tuviste bien con una aclaración. Sí. La Corte Suprema no es tercera instancia. O sea que el fallo, la condena de Cristina Fernández la da la Cámara Federal de Casación Penal. Este es una vieja mentira que desde los sectores que apoyan a la expresidenta se viene sosteniendo de que un fallo definitivo es el de tercera instancia. Mentira, falsedad jurídica total. Nulo de toda nulidad. Lo que garantiza la Convención Americana es la segunda instancia. Una vez que te dictan a vos, por el delito que fuere, un fallo de segunda instancia, eso es de cumplimiento efectivo. Vas en Cana, vas a Bower, vas a Caseros. Desde Bower, desde Casero, podés interponer un recurso extraordinario ante la Corte, pero desde la cárcel. Eso es lo primero. Comisión Interamericana. Ellos dicen que podría haber la posibilidad de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No tienen la menor idea, el menor conocimiento. Yo no es que lo tenga sobradamente, pero tengo 25 años de tarea en la Comisión Interamericana. Porque recordemos, doctor, hagamos una pequeña pausa, usted lleva adelante el caso Saldaño, ¿no? O sea que tiene un ejercicio en esa comisión. Nada más ni nada menos contra Estados Unidos, que no es lo mismo que litigar contra Guatemala. Yo llevo el caso del argentino Saldaño desde el año 1998, conozco bien el sistema. Y repito, es un juicio contra el patrón del mundo, que es Estados Unidos. Si los abogados de Cristina, normalmente esto lo dicen los abogados televisivos, que son muy livianos en su pensamiento, y hablan en términos políticos, no en términos jurídicos. La posibilidad que tiene el fallo de Cristina de abrir la instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es cero. Cero, o sea, un mito, simplemente. Es que la Comisión abre un caso sobre la base de una violación probada a la Convención Americana, al Pacto de San José de Costa Rica. No le importa a la Comisión si hubo lawfare en el derecho argentino, en la justicia argentina. No le importa a la Comisión si las pruebas fueron suficientes o no. Ese no es tema de la Comisión. La Comisión solamente juzga a los estados. Los demandados, los que están en el banquillo de los acusados, son los 34 estados del continente americano. Lo mismo que la Corte Europea con los 37 estados que componen la Unión Europea. Entonces, vos sentás a un estado y lo acusás al estado, usted violó la convención, es el estado el violador. Podría ser Rusia, por ejemplo, que está
Rusia, por ejemplo. No, Rusia no integra ningún claro, sistema. En Europa, digo. En Europa. Son los estados de la Unión Europea. Claro, bueno, ahora el presidente de Israel sería también, por ejemplo, para poner un No, ejemplo. eso va a la Corte Internacional de Justicia. Esa es otra estructura. Pero estas estructuras supranacionales, pero volviendo a América, la Comisión Interamericana es la más prestigiosa del mundo. Ortega podría entrar ahí, digo, pero el por presidente de supuesto, Guatemala. Maduro también. Maduro, sí, que no puede salir prácticamente. Lula también podría haber ido cuando cayó en la prisión. De hecho, fue Lula. Apeló. Apeló a la comisión cuando Moro lo detuvo y fue después ministro. De Eso fue justicia, una de vergüenza total. Pero Cristina no tiene la más mínima posibilidad. cero posibilidad. 18 años duró su juicio en Argentina. Y la gente debe entender que un juicio por corrupción en Argentina dura 18 años. Sí, con un dato, ¿no? 17 funcionarios judiciales, entre fiscales, camaristas, jueces, por toda la instancia, digo. Y todos le dijeron culpable. Vaya presa. Sí. Porque las pruebas son las que hablan. No Sí, puede. no se cuestionó la evidencia, nunca. Nunca. Por lo menos mediáticamente no escuché no, a los defensores de... O sea que si Cristina quiere ir a la Comisión Interamericana para que se revise su condena, Sí. Me va a tener que contratar a mí. Porque el que tiene aceitado Debo los ser el pasillos. único. Y yo le voy a decir imposible. Con un dato, quedan muchísimas otras causas todavía que falta condenar, que siguen su proceso judicial, etcétera. Sí, pero yo soy tan severo cuando hablo porque creo en el derecho, no porque le tenga animadversión a Cristina. En algún momento yo creo que hasta la he votado, pero esto va más allá de la grieta política. Cristina se apoderó de la ley, se apoderó de la justicia en determinados momentos. Recuerden ustedes que había, así como ustedes tienen periodistas militantes, cosa que es un horror, también había jueces militantes. Sí, claro, en la época de Menem también. Nos metamos un poco ahí. ¿Cómo no? ¿Le parece? ¿Cómo observar el rol de la prensa en esto? Y quiero hacer una pequeña introducción y te dejo seguir. Digo, en algún momento se lo criticaba el periodismo militante del kirchnerismo, llámese 678, C5N. Hoy, ¿cómo ves esos medios de comunicación frente a este caso? Porque hablaste de periodismo militante. Con espanto. La libertad de expresión, que se llama técnicamente libertad de expresión y de pensamiento, y que está regulada por el artículo 13 de la Convención Americana, esto lo he hablado varias veces con Martín Echever, con Carlos Jorné de La Voz, garantiza para el ciudadano una prensa libre, plural y veraz. Son las tres palabras que usa. Yo me pongo frente a un televisor en mi casa y así como antes veía con espanto 678, por ejemplo, ese programa de escrache televisivo, hoy veo lo mismo en La Nación Más y veo lo mismo en TN. Lo que se criticaba de un lado, hoy terminan siendo lo mismo de lo que criticaban. Pero es gravísimo porque aparentemente la derrota de Cristina Fernández dejó una cultura que fue igualada por los vencedores. Sí. Es gravísimo. Ese espectáculo deprimente del periodista este que no sé cómo se llama, que apareció una especie de cámara oculta donde Caputo le dictaba las preguntas que le debía hacer al presidente Viale, hijo del legendario Viale. Yo que ese periodista no aparezco más en televisión. Y sin embargo sigue manejando un programa. Sí, claro, y en prime time. Sí. Bueno, en definitiva, no me gusta nada de lo que estoy viendo en el periodismo televisivo, en los canales más importantes. Sí. Se han igualado para abajo. Sí, se han igualado para abajo. Volviendo un poco a la causa Cristina, dijimos, se cae el mito de la Comisión de Derechos Humanos. O sea que
No hay forma, salvo un indulto en función de que gane a alguien a futuro haciendo una especulación de su mismo palo político. El indulto, que realmente es un derecho constitucional que tiene el presidente, cuidado, ya fue usado por Menem. Sí, claro. Menem, ¿Biden también en Estados Unidos con el hijo, no, antes de irse? Bueno, no sé, Sí. no sé, pero Menem me acuerdo muy bien que indultó a los genocidas e indultó a Firmenich y a Vaca Narvaja Sí. en un mismo decreto. Ese indulto cayó en la Comisión Interamericana. Fue declarado nulo por vía del derecho a la verdad. Sí. Entonces, aun cuando Kicillof o el que Ganara, sea ganara supongamos. e indultara, cuidado, porque el indulto sí puede caer en la Comisión Interamericana por vía del derecho a la verdad y caer la validez de un indulto. Qué dato, porque claro, la facultad del presidente está para indultar, pero puede llegar a caer allá, que es lo que Así cayó el indulto de Menem. seguro. Doctor, ¿qué hacemos con los bienes? Porque hay también ahí una especie de mito de que son 500 millones de dólares, cómo empieza el proceso, depende de la voluntad política, de la voluntad judicial. La justicia generalmente suele ser tiene un olfato muy fino de los tiempos políticos también, ¿no? Y opera a veces, muchas veces, para mí mal, en función de los tiempos políticos. Digo, ¿y ahora los bienes? ¿Qué pasa? Es parte del problema. En el libro mío de Astrea es la editorial jurídica más importante del Cono Sur, hicimos un trabajo para estimar los costos económicos de la corrupción en Argentina. Ese análisis se hizo sobre la base de una fórmula matemática de un economista llamado Paulo Mauro, y trabajó conmigo Gastón Utrera, quiero aclarar. El economista cordobés. Y llegamos a una estimación seria de que en el periodo 2005-2015, 10 años, el costo económico de la corrupción medido en función solo del sobrecosto en las obras públicas federales, lo que se pagaba de más, ascendía a 25.000 millones de dólares. Ese es el costo, porque ¿cómo funciona la corrupción en Argentina? Sobrecostos, sobreprecios, sobornos, enriquecimiento ilícito y lavado. Son 5 etapas clásicas. Es decir, que vos agarrás el presupuesto de obras públicas nacional o de la provincia de Córdoba también y tenés cargado ya un sobreprecio del 30%. Que se divide entre esas cuestiones. Que lo agarra mitad el empresario y mitad el funcionario. Ese es el soborno. Entonces, ese cálculo que hace Paulo Mauro, es una fórmula, daba una estimación de 25.000, es decir, un promedio de 5.000 millones de dólares anuales, solo de sobrecostos en la obra pública. Después quedan los sobrecostos en los servicios públicos. Seguro. ¿Y se puede llegar a recuperar eso? En función, ¿no hay antecedentes de una presidenta? No hay. No, hasta ahora el índice de recupero de los bienes robados por la corrupción no pasa del 4%. Muy bajo. Y aparte con el antecedente que es la primera vez que una presidenta van a interceder para recuperar lo robado, ¿no? Doctor, como siempre, gracias por haber sido un poco didáctico y entender desde lo jurídico y sacar ese mito de la Comisión de Derechos Humanos que tanto habla el kirchnerismo, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Segundo bloque y volvemos. La avenida del Piamonte completamente renovada. Construimos nuevas veredas, cordones cuneta y sumamos una senda para bicicletas. Con estas obras, conductores, ciclistas y peatones ya utilizan este corredor de forma segura y con una transitabilidad más fluida.
Además, instalamos nueva luminaria LED en los 900 metros de avenida que unen el Polo Ambiental Rubén Américo Martí con el Parque Kempes. Hacemos obras que son soluciones para los vecinos y vecinas de la ciudad. Córdoba Capital. Juntos hacemos más. Se armó, se armó, se armó. El 70-30. El nuevo entretenimiento de la Lotería de Córdoba, que la tiene toda. 70 millones que crecen todas las semanas. El sale o sale de 1 millón. Y si no le pegás a nada, ganás 1 millón de pesos por mes por 30 meses. Además, con tu jugada tenés chances extras por 300.000 pesos. Todo por solo 1.200 pesos el ticket. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Aguante el 70-30! La tiene toda. 70-30. Armate el tuyo en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.